Hola amigos, tenemos aquí una Moto Guzzi V7 2021. Una de las primeras cosas cuando uno se compra una moto que debe de hacer es pues ajustar los mandos a la ergonomía, a la comodidad, al buen uso pues del piloto que va a llevar la moto. Hoy os voy a enseñar un detalle en particular que ocurre con esta moto que hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo. Bueno, y es que lo primero que hice pues es regular la distancia o la altura, mejor dicho, de las manetas, la inclinación. Es algo que, bueno, yo creo muy conveniente, muy necesario a la hora de sacarle el máximo partido a la moto y de ir a gusto a llevarla y de bueno, pues realizar la frenada, los cambios de una manera, quizá por mi herencia de carreras en las cuales pues bueno, pues todas estas medidas son absolutamente imprescindibles. Tengo un especial cuidado con esto, pero pienso que cualquier usuario de moto debería de, bueno, pues echar siempre unos minutos en poder ajustar esto. Bueno, pues el caso es que ya hice, bueno, la altura y la inclinación de de las dos manetas de embrague y de freno. Aquí haré algo en su momento con el tema del cambio, pero en principio la posición es muy buena. Es decir, que en esta moto, en esta Guzzi V7, pues la verdad es que hay poco que hacer porque viene muy bien montada de serie, con mucho sentido común. Pero la maneta, o sea, perdón, esta palanca del freno, noté que estaba un pelín alta y bueno, pues cuando llevas el pie puesto había cierta tendencia a que para frenar tuvieras que tenía que como que levantar un poquito, ¿no? Eso ya depende de cada uno, el tobillo, cómo lo posiciones, dónde lo lleves, pero para mí era así. Entonces decidí pues hacer una operación habitual, que es aflojar esta tuerca. Entonces, una vez aflojada esta tuerca, lo suyo sería que, bueno, esta pieza que está roscada a este perno, pues la girásemos apretando, con lo cual nos traemos este eje, que este eje va cogido a esta leva y lo llevaríamos en aquella dirección, con lo cual la leva, o la palanca, perdón, bajaría. Yo en vez de quitar, porque tienes que quitar este seguro y el tornillo de aquí, lo que hice fue con un alicate de presión, cogí aquí este y giré apretándolo un poquito, con lo cual bajó. Pero ¿qué pasó? Fijaos, que esto lleva aquí el sensor. Vamos a ver si soy capaz de enseñarlo. Este es el sensor del freno. Y el sensor de freno termina tocando, o termina, digamos que se acciona o no, dependiendo de ese tornillo que veis ahí, con doble cabeza. Ese tornillo con doble cabeza es el que lo acciona. ¿Qué pasa? Que ahora mismo si lo está accionando, veis que el pivotillo sube y baja. Vamos a ver si somos capaces de darle un poquito más luz, que se vea ahora. Sube y baja y el pivote lo acciona, pero ahora mismo cuando estaba apretado, porque ahora está flojo y ahora tiene una arandela que le acabo de poner, cuando estaba apretado pues no llegaba porque yo había bajado la palanca del freno como os he indicado. Solución, pues como estáis viendo, una arandela Grover de 1,5 milímetros, ahí que la voy a apretar ahora mismo y va a quedar solucionado. Está casi apretada, pero está todavía no. El problema, bueno, pues de ajustar, una cosita sencilla, pero claro, la luz de freno es muy importante llevarla con el funcionamiento correcto. Bueno, pues ahí se puede ver finalmente. Os había dicho una arandela Grover que tiene 1,5 milímetros y me le he puesto otra de 1 milímetro, porque todavía ponías el pie encima y prácticamente nada más ponerlo se encendía. Eso no es bueno, tiene que ser que se encienda cuando realmente tengas intención de frenar, porque si no puedes pues llevar a un error al que te sigue, a la persona que te sigue. Y vamos a ver si por abajo puedo enseñarlo. Bueno, aquí está, creo que lo podéis ver exactamente. Y vamos a ver si ya lo muevo. Esto. Veis como ahora abre y cierra perfectamente el switch, el interruptor, para un funcionamiento ideal.
Así que bueno, y con mi palanca baja, como yo la quería, para, bueno, para la ergonomía de mi forma de conducir y mi tobillo. Bueno, pues esto es lo que quería enseñaros, este pequeño brico o modificación de la altura de la palanca, que puede hacer que el piloto que lleva la moto, esto sirve para cualquier moto, la verdad, pues pueda acoplar mejor el ángulo de su tobillo, la forma de ir relajada y cómoda. Y en este caso está un poco alta, para mí al bajarlo pues ahora voy mejor, puesto que no tengo que elevar el tobillo, hacer un movimiento que no es cómodo, en mi caso por lo menos, para frenar. Y la consecuencia que hemos tenido es que, bueno, pues se había desajustado el interruptor, que ahora pues ha quedado con esas dos arandelas en su altura, así que, bueno, pues un pequeño perfeccionamiento de la moto que espero que le venga bien, como digo, a cualquier usuario y sobre todo a los que tengan una Guzzi V7 2021. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto.